Ahí se me gracias bastante. Hola, buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Candidatas a alcaldes por la ciudad de Viña del Mar. Nos había encantado hacer un debate, pero por diferentes razones, en particular una de las candidatas, ese debate no se puede realizar, sino que han querido venir en general por separado. A lo mejor, en favor de la campaña, podría también en algún momento insistir para que ese debate se complete. Vamos a partir este ciclo con uno de los candidatos, que es el señor Iván Urge, y vamos a continuar con una otra candidata, que es la actual alcaldesa de ejercicio, la señora Elba Monti, un par de semanas más, que también va a venir a este auditorio. Iván Urge, en lo personal, he tenido yo ocasión de conocerlo precisamente en instancias parecidas a esta, refiriéndose un poco al concepto de ciudad y a los desafíos que particularmente las ciudades de esta región por diferentes razones, pero tal vez partiendo por una que tenemos al frente, que es la ciudad de Valparaíso, que ustedes lo saben por su historia, por su trayectoria, por la importancia que la ciudad implica para el país, ha tenido que asumir una serie de desafíos. Iván tiene una formación muy interesante, es arquitecto, estudió en la Universidad Católica de Valparaíso, la Escuela de Arquitectura, en Recreo. Es particularmente simbólico eso para nosotros como ciudadanos, porque ustedes recuerdan la Universidad partió de Recreo también, y éramos como vecinos, por decirlo así. Escuelitas más bien pequeñas, en ese tiempo la universidad solo tenía su escuela de negocios, y por el frente estaba la Escuela de Arquitectura, se desarrollaban una serie de actividades, entre ellas deportivas. Las otras no voy a referir a ellas, en noche, en lugar probablemente en otras latitudes. Una escuela que por lo demás es muy emblemática para lo que es la propuesta arquitectónica del país y del continente. Un poco de esto, nuestro campus tiene de eso. Entonces se han visto en Gregorio unas casas medias locas que hay cuando uno cruza el sureste hacia el Quintero. Esa parte, en verdad, es la que habitan nuestros profesores de esa escuela. Pero en la trayectoria de Iván, él, además de ser arquitecto, él después se denominó por su oficio, por su actividad, y no se autodenominó, pero en términos generales, como urbanista, que yo creo que es un desafío bien interesante en ese sentido. La idea es que tengamos una conversación con Iván, que hablemos un poco de la ciudad, que hablemos de los desafíos que tiene Viña del Mar, un poco también de sus propuestas, de sus ideas, de la manera en que quiere de alguna manera enfrentar esto, y por cierto, que ustedes también podamos interactuar, ¿de acuerdo? Yo voy a hacer algunas preguntas probablemente iniciales de esta conversación, pero la idea es que ustedes se sumen después con sus propias preguntas, con sus propias observaciones y comentarios. ¿Les parece? Así que relajémonos en ese contexto y bienvenido a todos a la Universidad de Ciudad una vez más. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos por venir y la idea es que puedan hacer todas las preguntas que quieran, con completa libertad, sobre los temas que les interesen. Ser alcalde es un desafío nuevo, esta es mi primera candidatura y por lo tanto ha sido toda una experiencia que les puedo contar a nivel anecdótico casi, lo que fue tratar de entrar al mundo político compartido, después darme cuenta que no era posible, inscribir mi candidatura como independiente, juntar la firma. Ha sido un proceso largo, complejo, pero muy intenso en lo que es la interacción con las personas, en escuchar a las personas, en entender cuáles son los dolores que tienen hoy día, porque la ciudad de Viña del Mar está muy dañada. Es una ciudad enferma en muchos casos, no es la única del país, hay muchas que están así, y por lo tanto la tarea que se viene es muy, muy intensa el trabajo, si queremos que Viña del Mar no caiga en una situación compleja como la que tiene Valparaíso hoy día, porque para allá vamos. Así que, ¿me siento? Sí, fantástico. Me gustaría partir con algo un poquito provocador, si te parece, sí, pero que es una situación real que vive en nuestra ciudad y particularmente la Viña del Mar. Y para eso me gustaría que Bastián nos ayude a proyectar una foto que nos da cuenta un poquito de esa realidad. A veces algo desconocida, si uno no está ahí, como que no lo ve, pero lo escuchamos, lo vemos en la prensa y lo vemos en una serie de comentarios. Eso que estamos viendo ahí
es un campamento, lo que se denominan campamentos, o tomas también, es decir, terrenos de alguien, que pueden ser públicos o privados, ¿no es verdad?, que en algún momento un grupo de personas decide hacer lo suyo y construir ahí sus viviendas, pero obviamente sin respetar las normativas urbanas. Es un fenómeno que se ha instalado en Chile en general, pero que particularmente en la ciudad de Viña del Mar y específicamente en la zona alta de Viña, eso es recurrente. En algún momento se habló, no sé si seguirá hablándose así, de que Viña tenía la toma más grande de Chile, así de sencillo. Y quería partir preguntando, ¿por qué ocurre eso? Esto es sinónimo de ser un país pobre y que por lo tanto el déficit de vivienda hace inevitable que esto ocurra, o hay elementos de gestión asociados a esto. Hay una mezcla. En Viña del Mar, el Estado, el Ministerio de Vivienda, el gerente encargado de su vivienda, no hace caso. El drama que han tenido ustedes cuando salgan de la carrera, que les va a pasar, es que les va a costar mucho trabajo comprarse una casa propia. Porque hoy día las tasas están muy altas, los créditos están muy difíciles, y esos segmentos de bajo ingreso es mucho peor. Entonces lo que pasaba en Viña del Mar es que el Estado, con su política de vivienda, no ha logrado construir las casas que se requieren para la demanda que hay. Y por lo tanto, mucha gente decide tomar terreno, que es una tradición ya que tiene 40, 50 años. Y hoy día tenemos, para que tengan una idea ustedes, Viña del Mar tiene un poco más de 100.000 viviendas, 110.000 viviendas, tenemos 15.000 que son viviendas que están en campamentos, ahí viven aproximadamente 45, casi 60.000 personas. La población de Viña son 390.000 personas, y tenemos otras 15.000 viviendas que son segunda vivienda, son viviendas de turismo. Entonces es el contraste que tiene la ciudad, no se va mucho el contraste. Y desde el estallido hasta la fecha, incluyendo la pandemia, los campamentos aumentaron un 40%. O sea, se desató el tema. Y se creó, lamentablemente, a diferencia del campamento tradicional, un movimiento más organizado para tomar tierra, incluso vender tierra robada, que hoy día nos tiene la ciudad bastante complicada. ¿Por qué? Porque todos los campamentos nuevos están tirando sus aguas servidas a las quebradas, y esas quebradas van a los esteros, y esos esteros van a los cauces que terminan en el mar. Entonces hoy día tenemos contaminado el estero Reñaca con el coliformes fecales, el estero Marga, el tranque forestal, la laguna de Sausalito, y todo eso finalmente, si no hacemos nada, va a contaminar el borde costero del mar. Además de eso, lo que muestra esta foto, que es muy dramático, es el incendio. Porque estos campamentos se ubican en las zonas altas, donde está la tierra que se pueden tomar, los grandes terrenos. Sí. Mismas zonas altas que colindan con los bosques que están fuera de control, pino y eucalipto, que suelen quemarse todos los años. Y este incendio, que ocurrió, ¿cierto?, el 2 y 3 de febrero, se cumplen 6 meses, fue el incendio más devastador, porque fue un incendio que salió de control y entró a la ciudad directamente arrasando con los campamentos. Perdimos 6.000 viviendas, de las cuales 3.000 eran viviendas de campamento. Murieron 137 personas y tenemos 20.000 personas damnificadas. Esto es una herida que tiene la ciudad hoy día. Hay gente que murió tratando de escapar en su auto. Hay gente que se protegió en una cancha lavándose con agua servida, mientras todos sus vecinos se morían alrededor, gritando de dolor por el fuego. Entonces el trauma que hay hoy día ahí es una nube, como dice Marcelo Catrilli, una nube de dolor que está instalada, que es muy fuerte. Y lo peor es que el Estado ha sido incompetente en liderar la reconstrucción. Entonces estas personas que sufrieron el incendio están hoy día abandonadas. Y bueno, déjame ahí hacerte una pregunta que yo creo que puede ser interesante para todos nosotros, que es que suele hablarse del Estado como una gran araña de instituciones y de personeros y con atribuciones y funciones. En este espectro, y particularmente lo que dice en relación con el cuidado de la ciudad, con la prevención, por ejemplo, de este tipo de catástrofes, ¿cuál es el rol del alcalde o de la alcaldesa? En términos de cuáles son sus atribuciones para velar de alguna manera por
primero, un orden dentro de la ciudad y, por cierto, porque el peligro, como por ejemplo el de los incendios, queda de alguna forma atenuado. El alcalde tiene que tener un plan regulador, un plan maestro, un plan hacia donde crece la ciudad, que tiene que permitir y prohibir sectores para que se puedan urbanizar. Ese plan hoy día está vigente, tiene 22 años de antigüedad. Y hoy día está totalmente desactualizado. Entonces la primera misión de un alcalde es tener este plan que diga, acá se puede construir, acá no se puede construir porque el riesgo es imposible de mitigar. Lo segundo, el alcalde tiene la responsabilidad de tener un plan de emergencia y un plan de evacuación que permita informar a las personas ante un desastre cómo tienen que salir, por dónde tienen que salir, qué rutas deben ocupar. Y ese plan no existía cuando se quemó el incendio. Tercero, el municipio tiene la responsabilidad de limpiar las quebradas. Ustedes saben que vive en una ciudad de quebrada. Acá mismo, estamos sobre un cerro, pero los cerros, en sus bordes tienen quebradas. Y esas quebradas son trampas mortales porque por ahí entra el fuego, baja desde que se queman en peñuelas y baja por las quebradas, son como chimeneas. Y para evitar que eso ocurra tienes que limpiar las quebradas. Y además hacer los cortafuegos. ¿Qué son los cortafuegos? Son unas franjas sin vegetación que rodean todos los barrios. Eso tampoco se hizo. Entonces acá estamos, y así lo determinó un informe de la Cámara de Diputados, ante un caso de negligencia gravísima. De un municipio que no tenía un plan regulador, que no tenía un plan de evacuación y que no hizo los cortafuegos. Esa es la responsabilidad del municipio. Y cuando se produce la emergencia, la CONAF, que tiene los brigadistas, reaccionó tarde y también tuvo un problema. Y la CENAPRED, el servicio de emergencia, también reaccionó tarde. Acá todos lo hicieron muy mal. Todos. Y los 137 fallecidos que tenemos, que es el incendio más mortal de la historia de Viña del Mar, fue en buena medida por la negligencia de esas personas. Y hoy día se han levantado querellas y los familiares van a entablar acciones legales contra esas autoridades españolas. Pero esa es la verdad. Sigamos un poco la línea de las atribuciones de un alcalde, que yo lo digo, a todos como que nos conocemos en algún momento esa pregunta. Más allá de la catástrofe de este año, pensando en lo que un alcalde puede hacer o no puede hacer. Y yo miro a los jóvenes, y además me pongo en el lugar de papá, salir de noche hoy día implica, no quiero usar la palabra riesgo de manera absoluta, pero sí precaución. Dónde ir, qué hacer, qué resguardos tomar, etc. Eso antes no era así. No. Se ha instalado en la ciudad y particularmente en esta, que es una ciudad turística, una de las ciudades más lindas del país, etc. Probablemente hay acá personas que no son de la región y que han decidido de venir a vivir a Viña, entre otras cosas, por esas cualidades. Eso ha cambiado. ¿Qué puede hacer en ese contexto? Me refiero concretamente entonces a espacios seguros, a zonas caminables, por la ciudad. ¿Qué puede hacer un alcalde en esa medida? Lo primero que tiene que hacer un alcalde es recuperar el espacio público. Hacerlo más amigable, hacerlo más bonito y hacerlo más seguro. En una ciudad como Viña del Mar, cuyo principal atractivo es caminar por los espacios públicos, ir a las plazas, caminar por el borde costero, tú no podés tener esos espacios tomados, como ocurre hoy día, porque en los espacios públicos hoy día rige la ley del más fuerte, del más choro. Se instala un comercio a vender, se instala una persona a vivir, se instala una persona a comercializar, de todo. Y esa actividad económica que está prohibida afecta la circulación del espacio público. Y además lo hace inseguro. En segundo lugar, no se invierte. Si tú no inviertes, los pavimentos fallan, las luces fallan, las áreas verdes están en mal estado, entonces todo empieza a decaer. Y al decaer, ese espacio se tendrá como un espacio hostil e inseguro para las personas. Entonces las personas dejan de ir y más se lo toman y más se lo ocupan. ¿Y qué hacen las personas? Finalmente terminan encerradas en su casa. Ese es el peor escenario que nosotros tenemos. ¿Qué tiene que hacer un alcalde en ese contexto? Primero, invertir. Mejorar las veredas, mejorar la luminaria, mejorar las áreas verdes y, si bien no controlamos carabineros,
tener un equipo de inspectores con cámaras en estos espacios que ante una acción de violencia, de inseguridad o de delitos pueda desplegar unidades rápidas para que lleguen inspectores entrenados para reducir delincuentes, que le den seguridad a las personas que circulan por la calle. Ojalá con carabineros, pero hoy día carabineros está superado. Entonces yo, como alcalde, mi obligación es que ustedes, o sus padres, o sus abuelos, puedan ir al espacio público sin que los agredan, sin que los acosen, y para eso necesito tener ese espacio relativamente controlado con cámaras y guardias, y en caso de emergencia poder desplegar. Esa es mi función. Hay una pregunta interesante que a mí permanentemente como habitante de esta región me llamaba siempre la atención, que es que tú hablas de invertir. Bueno, alguien podría decir, bueno, es que no están los recursos. Hay ciudades más ricas que otras en cuanto a ingresos municipales. Pero para quienes no sepan, así al menos lo entiendo yo, los ingresos de la municipalidad son equivalentes a los ingresos de las Condes o Vitacura, que podríamos utilizar hoy día como ejemplo de las ciudades más cuidadas, por decirlo así, comunas más cuidadas, dentro de lo que es el problema de la región metropolitana, porque tenemos ciudades muy bien cuidadas y ciudades que están absolutamente abandonadas, que es una cosa también, un desafío de política pública nacional gigantesco. Viven ricos y los más pobres del país en el mismo lugar. Dejando la región metropolitana de lado, pero refiriéndonos a Viña, Viña entiendo que sus recursos son equivalentes o cercanos a estas dos comunas que hoy día se miran como las más cuidadas de Chile. Son menores, pero son entre los más altos del país. El presupuesto de Viña son 145.000 millones de pesos por año. Eso lo ubica como una de las 5 comunas con más presupuesto. Pero ¿saben cuál es el problema? Es que de esos 145.000 millones de pesos se gastan solo 7.000 en inversión. Lo mínimo que tú debes tener son 14.000 millones, que es el 10%. Originalmente, el casino entregaba 30.000 millones. Y esa plata del casino era para hacer plazas, áreas verdes, paseos, luminarias, 30.000. Bajamos a 15.000, bajamos a 7.000. ¿Por qué hoy día invertimos apenas un 5%? ¿Dónde fue la plata? ¿Dónde fue la plata? ¿Dónde fue la plata? Eso no está aprobado todavía, pero hay acusaciones ahí. Cada alcalde en los últimos 35 años llega al municipio con un ejército de personas. 250, 300 personas. Todos. Lo hizo Caplan, lo hizo Santibáñez, lo hizo González, lo hizo Reginato y lo hizo Ripano. Todos. ¿Y qué es lo que empieza a pasar? Que esa gente que llega, después no se va. Tú llegaste con 200, después tienes 400, después tienes 600, después tienes 800, porque no se van. ¿Cuántos funcionarios tiene hoy día la Municipalidad de Viña? De los que son de planta, los contratas, los horarios, todo. Nosotros tenemos hoy día alrededor de 800 funcionarios de planta, que eso es como los que tienen contrato, etc. 500 funcionarios a contrato, que son contratos de plazo fijo, y 850 funcionarios honorarios. Para que tengan una idea. O sea, al final tenemos la misma cantidad de funcionarios, y esos honorarios vienen llegando. Entonces, lo que ha pasado en la práctica es que la plata se ha ido a sueldos, se ha ido a básicamente pagar operadores. Y por eso nosotros, la distinción que vamos a tener con esos alcaldes, con todos, incluyendo la alcaldesa, que vamos a llegar no con 280, no con 100, no con 50, sino que con 6 personas. ¿Sabes por qué lo vamos a hacer? ¿Sabes por qué? ¿Por qué podemos llegar con 6 personas al municipio? No. Aunque hubiera gente, todos llegan con su gente, no te olvides. Todos llegan con su gente. ¿Por qué? Porque son los partidos políticos los que piden. Como usted es candidato de un partido político, y ese partido político le entrega a usted listas. Mira, esta gente es súper competente, lista. Entonces usted llega al municipio con gente de su confianza y pone sus 200 funcionarios, que sumado a los 200, 800, y después los pata contrata, y hoy día tenemos
situación increíble, tenemos 1.300 funcionarios con algún contrato de 800 sin nada, a honorarios. ¿Por qué no se nos puede llegar con 5 personas, con 6? Porque vamos independientes. Esa es la única razón. Y cuando íbamos a ir en un grupo de partidos, cada reunión que teníamos, en vez de discutir las propuestas, o pudiendo discutirlas, siempre estaba en la lista. Acá está la persona que te puede ayudar a hacer el proyecto. Y tú juntabas todas las listas, juntabas 280 personas. Entonces nosotros teníamos que llegar con 280 personas, lo que implica subir los horarios a 1.000 personas. Ya no 800, 1.000. Y tener menos plata ¿para qué? Para invertir. Ese es el problema que tenemos hoy día. Entonces, Claudio, la única ventaja que tiene ese entrenamiento, la única, porque todo lo demás es costo. No tienes plata, no tienes financiamiento, no tienes lo que llaman los territoriales. Ahí estaríamos sonando ahí una plata. No tienes nada de la logística que te dan los partidos. La única ventaja es que no le debe favores a nadie. Y por eso se pueden entrar y hacer la pega. ¿Se puede hacer la pega sin estas 280 personas? Totalmente. Porque ya tienen personas que están en el municipio. Y nosotros tenemos que invertir. Yo diría que eso es el gran desafío que tenemos hoy día, Claudio. Y además, tenemos que invertir usando las fuentes de financiamiento que existen, no solo en el municipio, sino que en otras entidades del gobierno nacional y regional. Déjame activar un poquito ahora cómo tú ves, aquí te quieres alcalde electo, cuáles son tus primeras 10, 15 o 5 medidas urgentes para la ciudad. La primera medida es tener una unidad anti-graffiti que limpie las calles. ¿Han caminado ustedes por la calle del Paraíso, por la Ley, por el Norte, por la calle Villota? ¿No sé a ustedes les gusta el graffiti? Hay gente que les gusta el graffiti. Pero que no son grafitis, son rayados. Háblalo de rayado. Rayado no consensuado. Está demostrado que usted raya un espacio y nadie lo cuida, después lo raya de nuevo, y si nadie lo cuida, después lo rompe, y después rompe la luminaria, y después se mete adentro, y después vive. ¿Sabe cuánta gente vive en el estero hoy día? ¿Cuánta gente vive en el estero? 60 personas. Lo que se llaman grupos. ¿Sabe cuánta gente vive en las plazas de Viña del Mar? Otras 40 personas. Viven en la plaza, se duchan con el grifo, usan la plaza como baño. Y hay gente que considera que esas personas necesitan ayuda, entonces les llevan comida. El municipio lo hace, de hecho. Le lleva comida, le lleva sentencia. ¿Cuál es el problema de eso? Que los niños que van a esa plaza y los jóvenes que van a esa plaza se encuentran con un señor duchándose. Y viviendo ahí, y muchas veces que está alcoholizado con adicciones. Entonces nadie quiere ir a la plaza. Entonces la primera medida es limpiar el graffiti. La segunda medida, que hace una batalla total, es sacar el comercio informal. ¿Cómo ves? Un gusto el graffiti que yo creo que debemos que se puede rayado. De paréntesis, alguna vez la DAE nos quiso suspender las clases porque había un temporal. Yo me imaginé que el día siguiente iban a hacer lo que sea grafiteante. Gracias. Valparaíso hizo una obra a través del dúo, y lo encuentro entre otras cosas porque quien dirige esa sede de Valparaíso es un exalumno nuestro, y puso en valor un edificio antiguo donde hoy día funciona el dúo en Valparaíso, en la avenida Arrasú, antes de llegar a la plaza se decía que ese edificio era una ratonera, ese era el nombre que tenía, absolutamente instalado por décadas. No obstante, se puso en valor, aún funciona en esta institución, y tenían el problema de los grafitis y los rayados. Hoy día ya se dejó de rayar. O sea, entre otras cosas, porque cada vez que lo rayaban, lo volvían a limpiar, y tal vez se dejó de rayar. Lo pongo como un ejemplo de que cuando hay decisión, por decirlo así, política de hacer las cosas resultan. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que hay una distorsión que se generó en Valparaíso, que se definió en Valparaíso la tierra de la enajenación, o más bien de que tú puedes hacer cualquier cosa para rayarlo, romperlo, orinarlo. Entonces, se puso de moda
que Valparaíso es una ciudad de resistencia. Valpo. Vamos a Valpo. Y mira cómo está Valpo hoy día así. Ninguna ciudad funciona con la ley de la selva. Ninguna. Porque esa ley de la selva implica que si tú rayas, lo usas de baño, lo rompes, se termina deteriorando. Los comerciantes empiezan a ir, el comercio informal se toma las veredas, se deteriora la ciudad, se pone insegura, la gente se aleja, el centro se apaga, y cuando el centro se apaga en una ciudad, Detroit, Baltimore, ocurrió también en Medellín, y la gente no va al centro. Tú sabes que hoy día en Viña hay gente que no cruza el 15 norte, vive en Reñaca y Concón. Hay gente que no cruza el entero de Reñaca. Quiere decir que nunca va al centro de Valparaíso, o de Viña del Mar. Nunca va a la Avenida Libertad. ¿Por qué? Porque se ha ido rinconando en un sector. ¿Y qué va a pasar con el centro? Se va apagando. Y eso mata en la ciudad. Entonces lo que hay que hacer, unidad antigráfica primero, unidad antiambulante segundo. Me van a hablar de dictador, de autoritario. Pero nosotros tenemos que sacar a los comerciantes ambulantes. ¿Sabes por qué los tenemos que sacar? ¿Sabes por qué? Porque ellos compiten de forma desleal con comerciantes que pagan impuestos, billetes sociales y patentes y que están al frente. Si yo vendo zapatillas, tengo un tipo que vende las zapatillas falsificadas un 40% menos, me van a comprar a él y a mí no, y van a hacer quebrar mi local. ¿Qué va a hacer cuando quiebren mi local? Va a cerrar cortinas. Y eso es Pedro Amor, eso es Pombo. Pero además, esos comerciantes ambulantes se toman los espacios y no dejan circular a los peatones. Y consumen alcohol, droga. Entonces la calle se empieza a tomar un espacio inseguro. Tenemos que sacarlo. Tenemos que recuperar la libertad de caminar por una vereda, en un espacio bonito, iluminado. Eso hoy día es casi un lujo, y no lo era. Y eso no puede ocurrir. Por eso la primera medida va a ser eso. ¿Y sabes cuál será la tercera medida? Y esto va a tener que conocer. Arreglar, iluminar y cerrar los espacios que hoy día están inseguros por esteros, por unas plazas, como el borde costero. Yo les pido que vayan al borde costero de la avenida San Martín, la luminaria no funciona, está rayado, están todos los comercios ambulantes tomados. Vayan al borde costero. ¿Y saben qué pasa si el borde costero se cierra? Se transforma en un lugar inseguro. ¿Saben lo que se cae con eso? El turismo. ¿Y saben qué pasa si se cae el turismo, niños? Se cae el 40% de los empleos. Por eso que no se nos puede contaminar el mar, por eso que el puerto costero no se puede llenar de ambulantes sin seguridad, porque si eso pasa, se cae el 40% de los empleos. Y si eso ocurre, la pobreza va a aumentar de 10 a 20%. Los campamentos se van a desbordar, no va a tener plata para arreglar la ciudad de Brasil. Esas hoy día no es. Nosotros tenemos que recuperar los espacios públicos porque es la base de la calidad de vida y del turismo. Y esos espacios hoy día están tomados. Y ese desafío que tenemos que recuperarlos con autoridad, con liderazgo y que no va a ser fácil. Ayer, sin ir más lejos, golpearon a dos inspectores. A uno le pegaron la nariz y a otro le usaron un brazo. ¿Sabe por qué? Porque fueron a sacar a dos comerciantes ambulantes que se creen dueños de la calle. Y golpearon y le dieron a los inspectores. ¿Cómo evitamos que eso ocurra de nuevo? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo evitamos que cuando tengamos que ir a sacar los ambulantes vuelvan a agredir a nuestros inspectores y quebrar la nariz y luxarles el hombro? Buen punto. Estamos, yo creo que un poco para los momentos, me encantaría ofrecerle la palabra de tal forma de que Claro, puedan hacernos preguntas. No sé cómo lo van a dejar ahí. Esta gente dice, ropa falsa, vende los privados como en la Polar. Vamos a partir al llamado. Yo tenía un profesor que decía preguntas, y si no había preguntas decía pregunto yo. Es una buena idea. Además, ese profesor hacía así, le pregunto a usted, o sea, la persona que era... Y ahí el otro que me decía, le voy a llegar a usted preguntarle. Pero Había que hacer eso. Ya, me tomé la atribución y hice un par de preguntas, las anoté en mi celular, así que si me ven mirar el celular porque la anoté. Ya, como mencioné anteriormente el vicerrector, en perspectiva de arquitecto, ¿cómo mejoraría el plan en la ciudad para que el tránsito de personas discapacitadas, ya sea ciegos o personas en silla de ruedas, etcétera, no sea que circule, no sea una difícil circulación dentro de la ciudad? Porque vemos que las calles están con relieves,
no están en buenas condiciones como las ramplas para que suba la gente a las veredas. No hay buena señalética para las personas que son ciegas y tienen que pasar como el palito, el bastón. Entonces quería preguntarle como, ¿qué medidas podría tomar, por lo menos dentro del plan, para que esas personas puedan circular de forma expedita? Nosotros vamos a hacer, como esto es gradual, tenemos que hacer rutas seguras para adultos mayores, para personas con discapacidad, incluyendo personas no videntes. Van a ser rutas donde tenemos que cambiar todas las aceras, poner los rebajes de solera, que son las rampas que hoy día no existen, ¿ya? Y poner señaléticas auditivas en los pasos peatonales para que con la frecuencia del pin la gente sepa si puede pasar o no. Eso lo podemos hacer en algunas calles. Lo vamos a hacer en la calle Valparaíso, lo vamos a hacer en San Martín, lo vamos a hacer en Libertad, lo vamos a hacer en 8 Norte. Hay que partir así. Entonces, usted va a saber que en la calle Valparaíso, Libertad, 8 Norte, San Martín, va a haber rutas seguras donde puede caminar sin quebrarse un pie por el hoyo, sin resbalarse por el aceite de la grasa que quedaron los carritos y con señalética y rebajes de solera que permitan. Y te quiero decir otra cosa. Tenemos que cambiar 3 pasarelas que están en el Camino Internacional, cerca de la Villa Dulce y la Universidad, que no tienen accesibilidad universal, donde hay escalas, ni siquiera hay rampas. Hay una donde las personas no pueden subir, tienen que tomarlas en hombro y subirlas arriba. Esas pasarelas tenemos que cambiar. Ahora, esta tarea es gigantesca, porque tenemos veredas en mal estado de un 45% del plan. Pero tenemos que partir y en 4 años lo que vamos a hacer es definir estas rutas seguras y de accesibilidad universal, que lo queremos tener en toda la ciudad, pero al menos vamos a hacer los ejes más importantes. Gracias. Hola Iván, muchas gracias por la exposición. Y en cuanto a las preguntas, te quería preguntar respecto un poco también a la planificación urbana y un poco también del transporte público. Entre 15 Norte y 1 Norte, en particular hay como 3 calles como de alto flujo, por así decirlo, que vendrían siendo Libertad, Cinco Oriente, San Martín. Y después de la pandemia, y también con el tema de los retiros y todo, hubo como más compras de autos, más transporte particular, lo que lleva a que en horarios punta esas calles se vean como colapsadas o saturadas, lo que también lleva a un colapso en otras arterias principales, como por ejemplo la Recta de la Salina, Borgoño, donde se junta con Reñaca, ya sé que hay atracos de 1 hora y media, 2 horas, cuando en verdad el flujo por esa calle en un horario valle, por así decirlo, no pasa los 15-20 minutos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo podemos descongestionar un poco esas como arterias principales y cómo se relaciona esto también al transporte público? El que ha sido puesto en tela de juicio, sobre todo acá en la región y en la ciudad, tanto por el posible uso de sustancias narcóticas en los conductores, lo cual de hecho se presentaron un par de proyectos en la Cámara para fiscalizar ese tema, y también respecto a, ¿cómo se llama esto? A la seguridad del transporte, donde se ve como ya casi un meme el tema de la velocidad, de cómo bajan las micro en línea, lo inseguras que son, y todas esas cosas. Entonces, ¿cómo podemos por un lado descongestionar y también por otro lograr un mejor transporte público para la ciudad? Gracias. Bueno, partamos por lo básico. Si tú vas a cualquier barrio hoy día de Viña del Mar, Forestal, Torres Carreño, Chorrillos, Miraflores, Santinea, Chupaya, hay un elemento en común. Las micros son un desastre. Las micros hacen lo que quieren. Pasan a la hora que quieren. Andan a alta velocidad. Le tiran la moneda a los adultos mayores y a los estudiantes. Al punto que los adultos mayores no se atreven a pagar tarifa rebajada. ¿Sabes por qué hacen eso? No las del agua ahí por si acaso. No, son buenas, son buenas. Se puede sonar. ¿Sabes por qué hacen eso? ¿Sabes por qué las micros hacen eso? Porque nadie les pone reglas. Porque tenemos hoy día la ley de la selva como comerciante ambulante. Otro día vi uno, de hecho, descargando en una camioneta del año, nueva, de paquetito, productos contrabandeados, sí, en plena luz del día, en Villanelo, pero descaradamente. Pero descarada nunca no es nada. Entonces lo que tenemos que hacer con los señores metidos, sentarnos con ellos y decirles que tienen que poner las pilas o los vamos a multar. Y los vamos a multar, les vamos a cerrar los terminales, les vamos a pegar donde más le duele a los dueños de las micros. ¿Saben dónde más les duele, no? El bolsillo.
Y eso lo voy a hacer con esos señores, con los que cargan el agua, con los señores ambulantes, con todos aquellos que sienten que ya pueden hacer lo que quieran en la ciudad. Nosotros lo que tenemos que hacer es volver a poner las reglas. Entonces, estos señores vamos a hacer control preventivo, vamos a exigir control de pelo y de orina a los conductores que andan en vía enajenados. De la manera vamos a hacer parte. Por ejemplo, en la vía España, 2 cámaras, es simple. Una cámara toma la foto y la otra toma la otra foto y calcula la velocidad. Si pasa la velocidad, parte el padronado. 200 lucas. Vamos a ver si sigue pasando así. Es la única manera. Y si viene el señor Sánchez, que ya ha mandado recado, los dueños de la micro, son 3, me han mandado avisario, yo les he dicho con ustedes no hablo nada hasta que nos sentemos a conversar con ustedes en una próxima. De verdad, y les digo una propuesta para ganar este proyecto. Y se acabó la ley de la selva con ustedes. Y me amenazan porque van a parar la ciudad. Y bueno, vamos a tener que tomar medidas porque ellos reciben 11.000 millones de pesos al año del físico. Segundo, los cuidadores de autos, si lo han visto. También se quieren de la calle. En Reñaca, en la isla, que estaciona frente a lo que era, frente a la isla, 10 lucas. Y al tiro. Si no pagáis, que te persiguen, esta cosa, no te vais, si no llegan 4. ¿Qué se han imaginado? Y si nadie hace nada, ¿qué vamos a hacer nosotros? Lo siguiente, una cámara. Los vamos a sacar. Si vuelven, van a llegar nuestros inspectores. Nuestros inspectores que van a ser inspectores serios pero duros. Que le van a llamar amistosamente que se retiren y que no vuelvan a acosar a nuestros conductores y conductoras. Y si no retiran, lo vamos a sacar. Y lo vamos a acosar y lo vamos a llevar a Carabineros. Esa es la única manera, se hace Vitacura, se hace Providencia. Nosotros no podemos permitir que estos señores controlen las calles. Cuando hagamos eso, vamos a aumentar un 20% de la capacidad, porque ¿saben el problema que tienen hoy día? Estos señores se toman las 2 calles de la población cercana. Y eso reduce la velocidad de circulación. Si sacamos un lado que no se puede estacionar, no se puede estacionar la soledad amarilla, pero ellos no solo estacionan, tienen demarcaciones con spray, tarifa. Lo vamos a sacar, vamos a padronar, vamos a poner parquillo. Tercero, vamos a estudiar reversibilidad. ¿Qué significa reversibilidad? Las calles en la mañana van todas por un lado y de vuelta van todas para otro. Vamos a evaluarlo por Pokémon. Vamos a evaluarlo por Pokémon, no hay otra salida de Pokémon. Porque no hay otra calle paralela. Entonces en la mañana, la gente viene de Reñaca, vamos a tener todas las pistas, o gran parte de las pistas, yendo de Reñaca a Viña y de irse de vuelta en la tarde. Y con rutas alternativas, con eso vamos a reducir la congestión un 30%. Vamos a tomar este tema en serio, porque ¿saben lo que pasa hoy día? Ustedes van a la plaza de Viña y tenemos vecinos de Viña del Mar, trabajadores que dan 2 vueltas a la plaza esperando a los micros los colectivos. ¿No es lo mismo? 2 vueltas a la plaza, tienen que estar así, avanzando así. O llegue por un energúmeno, lo suba y se vaya a su velocidad y tira la moneda hacia un adulto mayor. Claro. Nadie lo defiende. Nadie. Nadie. Y eso lo tenemos que terminar. Víctor, creo que hay una pregunta por allá. Hola, hablamos de limpiar y recuperar las calles, recuperar las tomas, recuperar el comercio ambulante. Y mi pregunta es, ¿qué hacemos con estas personas que no siempre, porque siempre hay intercepciones, pero estas personas que en ciertos casos están en situación de calle o no tienen los recursos y, por ejemplo, vender en la calle es su medio de trabajo? ¿Qué vamos a hacer con estas personas? Miren, las personas que tienen situación de calle, en el telo, en las plazas, y el Estado tiene albergues para esas personas. Nosotros no podemos permitir que en una plaza, o en la plaza Escarela, haya adultos teniendo relaciones sexuales al lado de niños, o teniendo, o usando la plaza como baño. O que en el estero haya personas que insulten, agredan o asalten a los turistas. Debajo del Puente de Libertad hay personas que viven y tienen armas, machetes. Eso es totalmente una locura. El Ministerio de Desarrollo Social tiene miles de millones de pesos y vamos a exigir que ellos tengan los albergues para llevarse a esas personas. Respecto a los comercios ambulantes, vamos a atacar a las mafias que ganan muchísima plata a costa de nuestros comerciantes. Y vamos a hacer un trabajo de los comercios de subsistencia, que están en la parte alta de la ciudad, en la Feria de las Torres, en la Feria Copulicán, que son personas que hoy día están en la calle cuando tienen más fuente de empleo. Con ellos tenemos que hacer un trabajo con Cercotec
discoteca y relocalización, pero los que están abajo, ganando millones de pesos cuestan nuestros comerciantes, les vamos a sacar. Hay otra pregunta. Hola, buenos días. Bueno, mi consulta es relacionada al primer tema que se habló sobre los campamentos. Bueno, primero que todo, yo soy de Villa Alemana. Y en el Concal Sur se ha visto un crecimiento impresionante en cuanto a las tomas. Y mi pregunta es en relación al objetivo que tendría en este caso el nuevo municipio y el plan paso a paso que ustedes tendrían para lograrlo. Y voy a tomar como ejemplo el municipio de Villa Alemana, que si bien ellos tenían un plan regulador, siempre hay un truquillo ahí con el tema del tipo de suelo, claro que pasaban de un suelo agrícola a urbano, que había el plan regulador, y qué es lo que pasaba que el Servio tiene muy buenos planes de viviendas sociales hacia el interior, y mía también. De hecho, yo creo que uno de los mayores problemas que tiene la sociedad es que no saben el tema del subsidio, DS19, etc. Entonces, muchas personas que iban, claro, vivían 5 años aproximadamente y regularizaban. Entonces, al final, el plan regulador aumentaba. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que la gente se acostumbraba a que ellos vivían 5 años, le instalaban un poste, ¿ya? Y listo. Entonces, esa era mi pregunta puntual, reiterada, ¿cuál es el objetivo y el plan paso a paso? Mira, nosotros tenemos hoy día alrededor de 200 hectáreas fiscales. 200 hectáreas son, cada hectárea tiene 1000 metros, a la matemática, son 2 millones de metros cuadrados. Fiscales votadas en el Olivares, en Gómez Carreño, en Reñaca, votadas. ¿Qué hacen las personas que hoy día toman terrenos? Que no son los mismos de antaño, ven esos terrenos y se los toman porque saben que son fiscales y saben que se los van a dar los títulos de 5 años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer proyectos en esos terrenos fiscales. Pedirlo al servicio, hacer proyectos. Usted sabe que la municipalidad de Quilpué, el vecino suyo, hizo 4.000 viviendas, el municipio en el Villoto. Hizo 4.000 viviendas en poco más de 4 años. ¿Saben cuántos somos nosotros? 300. Y tenemos además varios proyectos parados porque tenemos personas que consideran que un arbusto es una flora protegida, que un bambú es una flora protegida. Eso tenemos proyectos. Tenemos 600 familias esperando hacinadas, viviendo en condiciones muy precarias, porque hay unos fanáticos de la CONAF que consideran que tenemos que preservar un arbusto, pero que no hacen nada cuando las tomas se toman, los terrenos de al lado, talan bosque nativo, tiran agua servida sobre los mismos arbustos. Es tanto fanatismo ambiental que tenemos algunos sectores que consideran que los roedores es fauna protegida, las lauchas. Entonces no podemos fumigar a este Reñaca porque hay lauchas que son para ellos fauna protegida. Por supuesto que ellos no viven ahí y no están cerca de ese problema, entonces les da lo mismo. Nosotros tenemos que sacar a las personas que vivían, tenemos que construir 4.000 viviendas sociales en esos terrenos antes que se los tomen, porque los contrarios se los van a tomar. Y los campamentos más antiguos, que llevan 30 años, todavía no tienen título de dominio. Tenemos que erradicarlo. Manuel Justo, Felipe Camiloaga, Montesinaí. Tenemos que erradicarlos porque son personas que hicieron su vida ahí, que les ofrecieron, que nunca les cumplieron, que más encima se quemaron, ¿me entiendes? Y tenemos campamentos nuevos que son de narcotraficantes, que ellos manejan, que son violentos, que disparan y que venden tierra robada. Y eso lo vamos a tener que combatir con la Fiscalía y la Justicia. O sea, te quiero decir, si nosotros no le ponemos atajo a esto, vamos a tener un desborde de los campamentos, un segundo desborde que va a ser imparable, se van a quemar con los incendios, se van a contaminar todas las cuencas y van a destruir el bosque nativo. Eso está pasando hoy día. Entonces, la manera de controlar las tomas es haciendo proyectos, es acelerando las viviendas, es permitiendo que las familias puedan postular a un DC-19 o un DC-49 que la vivienda de menor valor y que tengan ofertas. Ustedes como jóvenes hoy día, si quieren jugar una vivienda nueva en Viña del Mar, ¿a dónde van a encontrar? ¿Quieren comprar una vivienda nueva? ¿Quieren comprar una vivienda nueva? Va a tener que arrendar, pero ¿de dónde se compra una vivienda nueva? Casi no hay oferta, tienen que irse que se puede ir al interior, o Granma. Y nosotros tenemos tierra fiscal botada, no tiene sentido y la vamos a urbanizar. Esa es la seguridad. De lo contrario, como te dije, se van a desbordar las tomas y campamentos y la ciudad de Viña del Mar se va a hacer ingobernable.
Ya, tenemos para un par de preguntas más. Pasa que hay en el medio Vamos, una vamos. panorámica más grande. ¿Me puedes hacer a mí alguna pregunta? Disculpa, voy a obviar el micrófono. Porque está en el medio ahí. Gusto, gracias por estar acá, Iván. Disculpa, agradezco la intención de candidatarte. Pero déjame preguntarte directamente, ¿dónde vives, Iván? ¿Dónde trabajas? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste a comer un completo? A Caibalco, a tomarte una chela, a disfrutar, pasear por la Perú, a Roca. A lo que voy principalmente es que agradezco mucho la preocupación y la intención de hacer grandes cambios en una comuna que yo amo mucho, viví 15 años en Viña, ahora vivo en Concón. ¿A dónde vota usted? Yo ahora en Concón. Sí, obvio. Pero principalmente desconfío profundamente de la desconexión que hay en la regulación que hacen las autoridades chilenas, por su desconexión con el día a día. ¿Ya? Agradezco mucho la intención de querer limpiar, de querer arreglar la ciudad, pero hay que vivir la ciudad también. Disculpa que sea quizá más personal y directa mi pregunta, quizás sea un poco ácida. Es una perspectiva que creo que importa. Gracias. Yo vivo en el Cerro Castillo hace 11 años. Cerro Castillo es un barrio que siempre quise vivir cuando estudié acá, 7 años. En Recreo, Matadoso, donde estaba la escuela de negocios, pero se llamaba Unidad Adolfo Ibáñez. Y que los viejos nostálgicos todavía dicen escuela de negocios. No me pregunten por qué. Escuela de negocios. Ahí nació la Adolfo Ibáñez. Cuando estaba en la universidad había que comer completos al Nahuel, que ahora se llama Mahuel, porque se pelearon los hermanos. Así es. Iba al guatón, cuando me llegaba la mesada, iba al guatón, iba al Mahuel, ahora se llama Nahuel, pero se llama Mahuel. Que es mejor que el Sebasco, que siempre comió. Mejor que el Sebasco, sí, para no quedar bien, ya. A ver, ¿qué te puedo decir? Caminaba, no sé, todos los días desde Recreo, a compañeros que vivían en Párez, en la Viña, otros que vivían en el primer sector de Gómez Carreño, veníamos en micro para allá. Conozco toda la ciudad y vivo hace 11 años. Quizás lo que me conectó a mí de Viña, con Viña, de hermano, fue que cuando estudié arquitectura, mis profesores, la enseñanza de la arquitectura de la Católica del Paraíso era dibujar la ciudad. No teníamos que ir a dibujar Recreo, Achupaya, que era un proyecto que hizo un profesor, una gran población obrera con Santa Julia. Entonces eso me hizo conectarme con la ciudad y siempre pensar, que vamos a usar algo, que Viña es mucho más cool que Valparaíso. Que es mucho más cool que Valparaíso. Y que siempre ha tenido la sombra de Valpo cool y Viña farándula. Claro. Y lo que nosotros vamos a hacer además es cambiar ese paradigma. Nosotros vamos a ser mucho más cool que Valparaíso, porque una ciudad limpia, ordenada, atractiva, segura y con barrios patrimoniales. Segura y con barrios patrimoniales. Segura y con barrios patrimoniales. Porque ya cambió. Tenemos 3 moles conectados, fue una locura. HN, la otra vez fui, tenía que comprarme esta chaqueta y fue una locura. Tenía que usar unos puentes para ir a un lugar y a otro. Y la verdad que no vamos a volver a ser como antes, pero sí tenemos que volver a que Valparaíso sea un lugar seguro, un lugar donde puedas caminar. No con las mismas tiendas, pero donde nuestros comerciantes puedan competir. Así que estoy súper compenetrado. Mi contentora, como no tiene muchos argumentos, dice que soy turista electoral porque no nací en Viña. Pero hay alcaldes que han nacido en Viña que han arruinado Viña. Claro. ¿O no? Hay casos que se han robado Viña. Entonces, el hecho de haber estudiado 7 años acá, de haber conocido en profundidad la ciudad, de vivir hace 11 años en Cerro Castillo, y de tener nuestro comando de campaña, ¿saben dónde lo pusimos, no? En la calle Valparaíso, frente a la Galilea. Son señales que queremos dar, porque cuando la ciudad pierde su centro, se mueve. Y eso le pasó al Paraíso, mira, mira. Hola, Iván, te quiero hacer una consulta con lo que parte de la conversación con el tema del incendio. Si bien tú dijiste que hay zonas que se pueden poblar y otras que no,
Si bien la gente que tiene necesidades no tiene un hogar y tampoco tiene los medios económicos, opta la necesidad de ir a un campamento, tomarse las tierras, aunque no sean las correctas. Si tú llegas a salir y te ocurre un incendio, esperemos que no, pero si te ocurre, si ves la gente está tomándose el troncal por el tema de las casas porque el gobierno no responde, si bien a las personas que tienen propiedad le dieron un bono y le dieron cierto dinero, pero ¿qué pasa con las personas que vienen a los campamentos y que no poseen una propiedad ni un papel que dicte que ese terreno es de ellos? Si bien porque no es legal, pero ¿qué pasaría con esas personas? Si bien el Estado no ha dado una respuesta, esas personas en un punto se irían a vivir a las plazas, o irían a los esteros, o vivirían en la calle. Entonces yo siento que el punto principal es acá que las personas no tienen un hogar, no tienen una propiedad, y si bien ocupan los campamentos para poder vivir porque tienen que hacerlo, ¿qué hacemos en ese entonces? ¿Cómo ayudamos a esas personas que tienen por necesidad que viven en los campamentos y no les podemos dar ayuda en sí? Porque hay muchas personas que están privadas porque no tienen el medio económico, y si bien queremos erradicar a las personas que viven en la calle y queremos erradicar la delincuencia y la violencia que hay en Viña del Mar, yo creo que lo principal sería darle medios y ayudar a las personas que no lo poseen y que en caso de estos incendios, si bien se ven afectadas el doble porque tampoco pueden acceder a la ayuda del gobierno. Bueno, una muy buena pregunta, muy compleja tu pregunta. ¿Constanza? Sí. Constanza. Mira, ¿por qué es compleja? Porque por una parte tú tienes que parar las tomas, pero por otra tienes campamentos como Manuel Bustos que están hace 25 años esperando que lo popularice, como Lomo La Torre que lleva 30 años, como el Chorrillo que llevan 35 años. 35 años donde ellos han invertido toda su plata en su casa sin tener el título de dominio, que es la propiedad. En esos casos, lo que nosotros tenemos que hacer es entregarles el título de dominio, porque están hace mucho tiempo ahí. Lo que se usa es el orden de llegada, la prioridad por la antigüedad. ¿Por qué se usa así? Porque tú dices que le vas a dar título de dominio a todos, inmediatamente el incentivo que va a tener a que se tomen los terrenos para que le den título de dominio. Afortunadamente en el incendio, la mayoría de las viviendas que se quemaron son campamentos antiguos donde ya se lleva dado el título de dominio. Manuel Busto, La Torre, Villa Independencia. Y lo que vamos a hacer ahí obviamente es entregar el título de dominio para que puedan postular el subsidio. ¿Saben lo que les pasó a ellos? Perdieron todos sus ahorros puestos en su casa. Y hoy día no tienen título de dominio, no tienen subsidio, y algunos ni siquiera tienen vivienda de emergencia. Me acabo de encontrar afuera con un caballero que trabaja acá. Han pasado 6 meses y todavía no tiene vivienda de emergencia. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿No saben lo que es eso? Ha pasado 2 lluvias en una carpa, después de haberse quemado en una villa donde murió gente gritando. Lo que tú debes tener ahí es un despliegue completo del Estado, de las empresas constructoras, algunos privados que han ayudado, como Desafío de Arquemos Chile o Techo, pero la ayuda del Estado ha sido completamente insuficiente por burocracia, por indolencia, por incompetencia y por falta de experiencia. Y eso no es aceptable. Nosotros, ¿qué vamos a hacer con esas familias? Entregar ese título de dominio para que puedan postular el subsidio. Las conozco, he trabajado con ellos y son gran parte de los campamentos que existen en Viña. A los nuevos no lo vamos a hacer porque además están en zonas de riesgo y además muchos de ellos son muy peligrosos por los vecinos y los vamos a tener que sacar lamentablemente. Son pocos, pero son muy peligrosos. Lo que pasa es que manda la antigüedad. Si hay personas extranjeras, casi 20 años, estaban localizados en esos campamentos, van a poder optar a la regularización. Si no, no pueden. Nosotros tenemos presupuestos limitados. ¿Ya? Entonces tenemos que privilegiar, más que la nacionalidad, la antigüedad. Tenemos dirigentes que hace 25 años están esperando su solución y hoy día no tienen nada. Con ellas vamos a trabajar. Hola Iván, mi nombre es Felipe, soy tu vecino, también vivo en Cerro Castillo, al igual que tú me crié en Viña del Mar, en Calle Valparaíso, porque donde me voy a mirar a mi papá. Me doy cuenta de que apelas a problemáticas sociales muy contingentes de Viña a día de hoy y creo que respondes a ellas de una forma muy asertiva y dar la idea de que yo las comprendo de alguna forma u otra. Cuando viviendo en el Cerro Presidencial me roban mi motor fuera de mi casa. Sin embargo, escucho tu discurso y me pasa que pienso que está un poco centrado en el castigo y te quería preguntar, dentro de estas personas que tú planteas como fuera, respecto por ejemplo a vendedores ambulantes o personas en tomas,
¿hay dentro de tu programa alguna propuesta que involucre intervenciones sociales dirigidas hacia adaptar a estas personas a una convivencia más sana? Por ejemplo, a las personas que viven en las plazas, no sacarlas, sino redirigirlas socialmente a un mejor lugar por iniciativa propia. Ahí va mi pregunta. Ya, mira, no quiero ser autoritario. Te voy a contar una anécdota. Tuve un encuentro con un comerciante de la calle del Paraíso y una señora me dijo que tiene su local hace 30 años, que le pidió al ambulante que por favor se corriera para despejar el paso para que pudieran entrar sus clientes. El tipo le insultó y le dijo que si te volvía a pedir eso, iba a quemar el local. A un botellero le pasó algo parecido en la calle Quillota. Nosotros tenemos hoy día 50, 70, 100 comerciantes amenazados. No quiero ser rudo y quiero ser autoritario, pero hoy día no hay reglas en la ciudad. Entonces mi prioridad es responder a los vecinos que cumplen. Ahora, las personas que son de calle requieren ayuda médica. Muchos de ellos tienen adicciones o tienen enfermedades mentales. Por cierto que sí, pero el municipio no es el ente encargado de eso. El ente encargado de eso es el Ministerio de Desarrollo Social. Por lo tanto, nosotros vamos a dirigir a esas personas al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Entiendes? El municipio no puede hacerlo todo. Pero yo tengo que dar a mis vecinos la garantía que van a poder ir a su plaza con sus niños, a caminar, a disfrutar, jóvenes, sin encontrarse personas que los van a agredir porque están con problemas de adicciones. No podemos hacerlo todo. No quiero que te quedes con la impresión de que es autoritario o que es punitivo. Es que si nosotros no reponemos las reglas, vamos a perder la ciudad. Y la única función del Estado, según COP, la única, es ponerse estas reglas para que la libertad de las personas pueda desarrollarse sin comprometer la libertad. La cajita de los libros jóvenes. Muy bien. Iván, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por acompañarnos. Para lo que se le viene, creo que no debe ser fácil hacer campaña. Entonces, la universidad es la institución de educación superior, que aquí nos quiere explicar, buscar un poco por el tiempo. Bueno, mucho éxito por eso. Porque todos creemos aquí que en la medida que resulte el electo mejores, finalmente es un beneficio para su ciudad. Así que te vaya. Muchas gracias por la invitación.